Matemática y su didáctica 1. Vamos a recordar un poco lo visto en desarrollo del pensamiento matemático, donde aprendimos que la matemática es un producto social y cultural. De esto habla Charnay cuando dice que es un producto social porque se da en una sociedad determinada, en un tiempo determinado, por esa interacción entre las personas, y es cultural porque las sociedades tienen diferentes formas de pensar y de ser, y ese producto matemático se relaciona con esa forma de pensar y de ser justamente de la sociedad. Y también nos aclara que no es un conocimiento acabado, sino que va evolucionando a través del tiempo. Esto que nos dice Charnay está contemplado en el diseño curricular de la educación primaria, y debería formar parte también de la fundamentación de nuestras secuencias. La actividad matemática que se desarrolla para obtener ese producto que es la matemática se da por la necesidad de los hombres de resolver problemas de la realidad. Por lo tanto, estos problemas están contextualizados en un tiempo, en un lugar, en un momento determinado. Los hombres, que son los científicos matemáticos, se ponen a trabajar, a tratar de resolver este problema, y lo resuelven. Cuando lo resuelven, lo descontextualizan, es decir, que dejan un modelo que va a servir para resolver todos los problemas de este tipo de problemas. Esta actividad que se realiza hasta obtener el modelo matemático, que es el que comparten con la comunidad científica matemática, tiene determinadas características, y esas características es la puesta en juego, digamos, de algunas actividades como la exploración, la formulación de conjeturas, la validación y por último la modelización. La exploración es ponerse a tratar de resolver con los conocimientos que tienen los científicos, tratar de resolverlo con estos conocimientos, formular conjeturas, y después en la validación de esas conjeturas. En la diapositiva anterior veíamos que la actividad matemática que realiza un científico matemático presenta las características de exploración, formulación de conjeturas, validación y modelización. Veíamos que se exploraba un problema con los conocimientos previos, con los conocimientos que posee el científico, que formula conjeturas, que las valida. A esas conjeturas a veces no siempre se pueden validar, sino que se refutan y se vuelven a formular conjeturas. ¿Cómo se refutan? Bueno, con lo que se llama un contraejemplo, con un solo ejemplo que no cumpla con esa conjetura planteada, entonces esa conjetura queda refutada. Y luego se realiza un modelo matemático que es el que se comparte con la comunidad científica. Ese modelo matemático es un objeto matemático que va a ser el objetivo de que nosotros como docentes vamos a enseñar en el aula. ¿Cómo va a ser esa actividad matemática en el aula? Bueno, ese objeto matemático nosotros lo tomamos, está descontextualizado como modelo, y lo vamos a contextualizar en un problema de acuerdo a las características de los alumnos, del grupo de alumnos. Entonces, ese problema que nosotros vamos a presentarle a los alumnos va a tener una intencionalidad didáctica, es decir, que los alumnos van a trabajar con un problema, así como un científico trabaja con un problema de la realidad, el alumno trabaja con un problema contextualizado y acorde a su edad, a su grupo y a su nivel escolar. Ese problema va a presentar un desafío, como dijimos, está contextualizado, debe ser rico, abierto, debe dar idea de la resolución, pero no debe ser obvia esta idea. Y bueno, hay un montón de cuestiones que vimos en la asignatura Desarrollo del Pensamiento Matemático que caracterizan a ese problema con intencionalidad didáctica que presenta el docente en el aula. Ese problema debe permitir que se pongan en juego las características de la actividad matemática, como la exploración,
O sea que el alumno va a tratar de resolverlo con sus conocimientos previos, va a formular conjeturas y va a tratar de validar o argumentar que esa conjetura es cierta. A veces va a encontrar un solo ejemplo que ya le va a tirar la conjetura abajo, es decir, va a refutar esa conjetura, va a volver a formular nuevas conjeturas y tratar de validarla. Y por último, lo que obtiene no es un modelo, porque el modelo ya fue construido por un científico. Lo que él va a construir es el significado de ese modelo que estamos tratando de enseñar. ¿Cómo podemos explicar lo que sucede en realidad dentro de un aula? Bueno, nos podemos valer de las teorías que son representativas de lo que sucede en el aula. Y una teoría que nos permite explicar lo que sucede en un aula es la teoría de situaciones de Guy-Brusseau. Esta teoría nos va a ayudar a explicar lo que sucede en un aula, pero en un aula que está acorde al modelo apropiativo aproximativo, que después lo vamos a explicar. Vamos a ver entonces primero el modelo de situaciones didácticas. Bueno, una teoría que nos ayuda a explicar lo que sucede en el aula es la teoría de situaciones de Guy-Brusseau. Guy-Brusseau se fundamenta su teoría en las teorías de Piaget. Recordemos que Piaget dice que el hombre, un sujeto, aprende en la medida en que interactúa con un medio. Entonces vamos a tratar de entender qué es ese medio al que se refiere Piaget y el que hace alusión Guy-Brusseau. Ese medio, como vemos en el esquema, incluye los conocimientos previos. Por lo tanto, la cognición o la mente del alumno es parte del medio. Esa interacción que se da del alumno con sus conocimientos previos y con el problema que se le ha presentado con intencionalidad didáctica se llama situación adidáctica, porque no significa que el docente no interactúe en este momento con el alumno. Lo que sí significa es que es el alumno el que debe hacerse cargo y debe tratar de resolver solo ese problema. Y el docente va a estar interactuando, manteniendo, digamos, esa responsabilidad, haciendo que el alumno se responsabilice por encontrar solo la estrategia para resolver ese problema, hacerse cargo y tratar de resolverlo por él mismo. El docente debe mantener esa situación. Entonces, es una situación adidáctica porque es el alumno que interactúa con sus conocimientos previos, con los conocimientos nuevos que van apareciendo y con el problema, pero el docente sí interactúa en ese momento sosteniendo esa situación. Esa situación que el docente mantiene, esa interacción que mantiene con los alumnos, hablando sobre los conocimientos que van apareciendo, haciendo que algunas cuestiones queden dando vuelta en el aula y que puedan ser aprovechadas en una nueva situación. Esa interacción docente-alumno, alumno-alumno es lo que se llama situación didáctica y se da en la medida en que el docente desarrolle dos de sus roles, que son el rol de la devolución y de la institucionalización. Ya dijimos un poco que el rol del docente, uno de los roles del docente es lograr que el alumno se mantenga responsable y se haga cargo de tratar de resolver por él mismo ese problema. Es esa función del docente de mantener esa responsabilidad del alumno es lo que se llama devolución.
Y el otro rol del docente es el de la institucionalización. ¿Qué significa este rol? Significa que el docente debe lograr que esas cosas que el alumno va descubriendo y que le van a servir para resolver otros problemas de este tipo, esas cositas queden dando vueltas en el aula y se compartan entre todo el grupo. O sea, tal vez es un solo alumno el que lo logró, el que lo descubrió, a lo mejor fueron 2 o 3, y hay que tratar de que todo el grupo se apropie de estas cositas que son como reglas matemáticas que empiezan a circular en el aula y que ayudan a ir avanzando en la comprensión, digamos, del tema que se está dando. Todas estas cosas, como estas reglas que van quedando dando vuelta, por dar un ejemplo, si estamos estudiando el sistema de numeración y un alumno dice que cuando se comparan dos números, el primero de la cifra es la que manda y esa va a ser la mayor. Si esa es la mayor cifra, digamos, del número, está indicando que todo el número es mayor. Entonces empieza a circular esa información de que el primero es el que manda. Eso es como una reglita matemática que el docente debe hacer que quede dando vuelta y que todos se apropien de esa reglita para poder utilizar en una nueva situación de comparación de números. Y esto es a lo que llamamos institucionalización. Tiene mucho que ver con la puesta en común y de pasar en limpio, digamos, esos propósitos que el docente tenía para que el alumno se apropiara de algunas cuestiones. El docente, cuando piensa un problema, lo piensa para que el alumno logre determinada cosa. Entonces, todas esas cuestiones que van surgiendo y que van aproximando a los alumnos a el logro de esos propósitos que el docente se fijó, todas esas cuestiones tienen que pasarse en limpio ante todo el grupo, y eso se logra con la puesta en común, y eso es parte de la institucionalización. Y esas cosas que van quedando dando vuelta, digamos, en el aula y que van a servir para resolver nuevos problemas son parte del contrato didáctico. Todas esas reglas matemáticas que fueron descubriendo entre todos, las expectativas que los alumnos tienen del docente y que el docente tiene de los alumnos, forman parte del contrato didáctico. Y este contrato didáctico tiene que ver con la cultura del trabajo en el aula. Es un trabajo progresivo, de a poco, la forma de trabajar que tiene el docente con los alumnos, con el grupo, y esa cultura de que el docente, por ejemplo, les dice cuál es el problema, lo que tienen que resolver, lo hablan entre todos para ver que todos entiendan, y cuando todos entendieron, ponerse a trabajar y tratar de resolverlo solos, de concentrarse en el problema y tratar de hacerlo con lo que ellos saben, para después ir adaptando sus conocimientos y que aparezca un nuevo conocimiento. Todo eso se va a lograr, pero paulatinamente a través del tiempo. Y es una cultura del trabajo que hay que ir logrando a través del tiempo, y es muy importante lograrla. Entonces, en toda esa interacción entre el docente, el alumno y los alumnos, a eso se le llama situación didáctica. Y la interacción del alumno con el medio, cuando el alumno está haciéndose cargo de tratar de resolver solo ese problema, a eso se le llama situación adidáctica. Volvamos un poquito a qué es el medio. Decimos que este medio es resistente porque cuando se presenta el problema que el docente lo ha pensado las variables didácticas que necesita para lograr un determinado objetivo, o sea que ese problema tiene una intencionalidad didáctica, el alumno va a tratar de resolverlo con lo que sabe, con sus conocimientos previos, y por eso se dice que es resistente, porque lo queremos hacer con lo que sabemos todavía. Pero ese problema a veces, el conocimiento que nosotros tenemos nos sirve, pero hay que adaptarlo para poder resolver el problema.
Entonces, cuando adaptamos ese conocimiento es cuando aparece el nuevo conocimiento. Un ejemplo, cuando en segundo grado estamos por iniciar la multiplicación, la forma de iniciar la multiplicación es con un problema que se resuelve con sumas reiteradas, ¿no es cierto? Entonces presentamos el problema y los alumnos, como el conocimiento previo de ellos, previo al de la multiplicación, es la suma, ellos conocen la suma, van a tratar de resolverlo con suma y lo van a poder resolver, pero para resolverlo con suma van a tener que pensar muy bien cuáles son los datos que tienen y qué significan esos datos que tienen. Y van a encontrar una diferencia entre los problemas de suma que ellos resuelven siempre, suman, los dos tienen dos sumandos y los suman. En este nuevo problema, uno de los sumandos no se suma al otro, sino que le está indicando la cantidad de veces que debe repetir el otro, la suma del otro. Entonces ahí hay una adaptación del conocimiento que el alumno tiene. Y en esa adaptación aparece el nuevo conocimiento, que una multiplicación es una suma repetida, ¿no es cierto?, de un mismo número. Y ahí el nuevo conocimiento también va a ser es que son diferentes los problemas de suma y que los problemas de multiplicación se pueden resolver con suma, pero los problemas de suma no se pueden resolver con multiplicación. Y ahí va apareciendo todo un nuevo conocimiento. Una cosa más que podríamos agregar acá es que cuando nosotros pensamos en un objeto matemático que queremos transmitir, no lo podemos transmitir directamente con una actividad, con un problema, sino que vamos a pensar en una secuencia de actividades para que cada actividad va a tener un propósito, ¿no es cierto? Y ese propósito nos va a ir acercando o aproximando cada vez más a ese objeto matemático que nosotros queremos enseñar. Por eso esta forma de pensar la clase, el aula o de pensar la enseñanza es acorde al modelo matemático que Charnay lo llama aproximativo apropiativo. Y ahora vamos a hablar un poquito de esos modelos de los que habla Charnay. Los modelos matemáticos, Charnay los divide en tres tipos: normativo, incitativo y el modelo aproximativo apropiativo. El modelo normativo corresponde a la enseñanza tradicional, que está centrado en el contenido de un maestro que intenta transmitir un saber a un alumno, un saber que se cree acabado, y la función del maestro es comunicarlo. El lugar de los problemas en este modelo es para ejercitar el conocimiento que se transmitió. Luego hay otro modelo, el modelo incitativo, que es el que corresponde a la escuela nueva, cuando se creía que lo importante era motivar al alumno. Como sea, había que motivarlo, había que tener en cuenta los intereses de los alumnos. Entonces, el lugar del problema era para incitar al alumno a querer aprender. Había que motivarlo, por eso de incitar a querer aprender, por eso se llama incitativo. El lugar de los problemas en este modelo era al comienzo de la unidad. Se daba un problema que en realidad el alumno nunca lo iba a poder resolver. Entonces se pensaba que así el alumno iba a querer aprender cómo se resolvía ese problema. Y el último modelo que menciona es el modelo aproximativo apropiativo, que sí corresponde a el modelo constructivista, digamos, y está centrado en la construcción del saber por el alumno, donde el maestro lo que hace es guiar y ofrecer un andamiaje, como dice Brunner, o un préstamo de conciencia para que el alumno vaya construyendo el significado del saber. Este modelo
es acorde o en este modelo encaja la teoría de situaciones, donde el problema se presenta al principio, o sea, al principio del tema, para que el alumno trate de resolverlo con sus conocimientos y vaya adaptando ese conocimiento y se vaya aproximando, y en cada aproximación se va apropiando un poquito más de ese conocimiento. Bueno, algunos de los objetos matemáticos o conocimientos que estuvimos viendo durante el año son los números. Los números en realidad son objetos abstractos, son representativos, digamos, son ideales porque viven en el mundo de las ideas. Se inventaron por una necesidad social de comunicar. ¿De comunicar qué? De comunicar cantidad y orden. Cuando un número comunica cantidad, a esa propiedad del número se la llama cardinalidad. Es poder decir cuánto hay de algo. Y se utiliza la técnica de recuento, que es adjudicar a cada objeto una palabra. El 1 con un objeto, el 2 con otro objeto, bueno, y así podemos decir la cantidad de elementos que hay en un conjunto. Eso es la cardinalidad. Y la otra cuestión que para la cual sirven los números es para comunicar un orden. Y esta propiedad es la propiedad de ordinalidad de los números, que es decir, dónde está, por ejemplo, en la serie numérica, dónde está el 5, por ejemplo, en el quinto lugar. O si fuera un conjunto de elementos, en el quinto lugar. Bueno. La comunicación de los números es diferente, el cómo se dice y el cómo se escribe. Un sistema de numeración es una colección de números y son palabras que se recitan ordenadamente. En nuestro sistema de numeración, la forma escrita es regular, porque sigue cierta regularidad en la forma de escribir los números. Es posicional, porque de acuerdo al lugar donde se ubique un número va a tener un valor determinado. Y es hermética, porque en realidad no podemos ver lo que significa cada número. Suponte, si en el número 100, el 1 es la potencia, la base de nuestro sistema, que es 10, elevada a la potencia 2. ¿Sí? 10 a la 2 es 100. Y eso está encerrado, está empaquetado, no lo podemos ver. Por eso decimos, pero ese 1 está significando eso. Entonces decimos que el sistema de numeración escrito es hermético, ¿no es cierto? Es cerrado. Y el oral es irregular, porque no sigue cierta regularidad. Por ejemplo, después del 10 no decimos 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. Hay otros nombres. Está el 11, el 12, el 13, y eso ya es irregular. Y es no posicional, porque yo puedo decir 10.000, está significando una cosa, y puedo decir 1010, ¿no es cierto? Y ese 1000, 10.000, ese 1000 significa 1000 en el primer o en el segundo caso, y en el primer caso está atrás y en el segundo caso está adelante, y sin embargo sigue significando 1000. Entonces, no posicional. Bueno, algunas de las cuestiones, ¿no? O sea, para enseñar este objeto, que son los números, vamos a crear secuencias donde vamos a tener actividades que van a tratar de con la comparación. Hay otras actividades que van a tratar el orden, y vamos a trabajar con la posición. O sea, cada actividad que nosotros realicemos va a tener un propósito, y vamos a ver qué cosas surgen en el aula, y de esas cosas que surgen en el aula vamos a tener que estar pendientes de cuáles cuestiones vamos a rescatar para hablarlas en la puesta en común y para poder institucionalizarlas. Bueno, eso como un ejemplo. Otras cuestiones que estuvimos viendo es el cálculo. El cálculo puede ser algorítmico, puede ser mental,
Y también la calculadora es un cálculo, una forma de calcular. El cálculo algorítmico es una forma de resolución que funciona siempre igual, es sistemática. Es un objeto matemático, el algoritmo es un objeto matemático que se debe construir con sentido. El cálculo mental también se trabaja como un objeto matemático, es un contenido que debemos enseñar en la escuela, es el cálculo mental. Y se trata de la estrategia propia del alumno. Es un cálculo reflexivo. ¿Por qué mental? ¿Porque tienen que hacerlo con la mente? ¿Porque tienen que hacerlo sin usar lápiz y papel? ¿Porque tienen que hacerlo rápido? No es por eso. El cálculo mental, y la palabra mental está haciendo alusión a que depende de la mente. Nadie tiene una mente que funcione, que trabaje exactamente igual que otra mente. Entonces ese nombre, cálculo mental, hace alusión a que depende de cada uno, de lo que para cada uno es más fácil y más económico realizar. Para unos va a ser más fácil realizarlo de una forma, para otros va a ser más fácil realizarlo de otra. Entonces es una estrategia propia del alumno y es un cálculo reflexivo. Muchas veces sirve para hacer un cálculo exacto o puede ser para hacer un cálculo estimativo. Ese cálculo mental muchas veces va a estar apoyando el cálculo del algoritmo. Si yo realicé una suma paradita, como se hacen las sumas sistemáticamente, que funciona siempre de la misma forma, y estoy sumando, no sé, 20 más 20 y de pronto me da 4000, yo a través de mis conocimientos, de mis repertorios, de que 2 y 2 son 4, por ejemplo, y tiene nada más que un cerito cada uno, no puede darme con tantos números, con 3 ceros, por ejemplo. Entonces es un cálculo reflexivo y tiene que ver con la estrategia propia de cada alumno. El cálculo de la calculadora, en realidad, en la escuela se utiliza como una herramienta de cálculo. Su uso tiene una finalidad didáctica. Va a estar apoyando el aprendizaje del cálculo mental y del cálculo algorítmico. Esta construcción del significado del algoritmo y del cálculo mental tiene que ser una construcción paralela y requiere de dos tipos de actividades. Una es un trabajo de memorización de repertorios. Si nosotros vamos al currículo, vamos a ver que se va trabajando la serie numérica y que se la va estudiando primero de 1 en 1, después de 2 en 2, se va repitiendo la serie, después de 5 en 5 van viendo, repitiendo la serie de 5 en 5, de 10 en 10. Este tipo de actividades y de conocimientos ayudan a lo que es la memorización de repertorios, porque con ese tipo de trabajo después vamos a ver que 10 más 10 es 20, más 20 es 40, y así ese tipo de resultados es a lo que nosotros llamamos repertorios, que nos quedan memorizados, pero no es lo mismo que el cálculo, que el memorístico, porque no me estoy aprendiendo resultados de memoria, sino que quedan en mi memoria, pero que quedan porque los he utilizado entendiendo lo que hacía, significándolos, y yo sé por qué 10 más 10 es 20. No es que me lo aprendí de memoria, pero me resulta fácil, son cuentitas, digamos, que han quedado memorizadas y que me resulta fácil, son cuentas fáciles, digamos, 50 más 50 100, 100 más 100 200. Ese tipo de resultados que yo los adquirí, digamos, con significado, pero que ahora los tengo disponibles en mi mente, es a lo que llamamos repertorios. Y a medida que vamos trabajando en el aula, ese repertorio se va ampliando. Y medianamente el docente tiene que tratar de que ese repertorio sea
tratemos de que sea el mismo para seguir avanzando, digamos, en nuevos aprendizajes. El mismo nunca va a ser el mismo de un alumno a otro, pero medianamente que ciertos resultados estén disponibles en todo el grupo para trabajar con nuevos temas. Y el otro tipo de actividad que se debe realizar es un trabajo lento y colectivo del aprendizaje del cálculo mental pensado. O sea que, como recién decía, si realizamos un trabajo por ejemplo, con un algoritmo, que el cálculo mental esté presente como estrategia de verificación o de validación. Como decir, no, este resultado no puede ser, acá hay algo que está mal. Entonces el cálculo mental está ayudando o apoyando el algoritmo, por eso van paralelos. Y muchas veces es al revés, o sea, estamos haciendo un cálculo mental y de pronto utilizamos el algoritmo para ver si lo estamos haciendo bien. O sea, es una construcción paralela. Y el uso de la calculadora también lo utilizamos como una herramienta didáctica. Tiene finalidad didáctica tanto para el algoritmo como para el cálculo mental. Por ejemplo, cuando damos la actividad de hacer una suma, no sé, 37 más 15, si tengo una calculadora que no funciona la tecla del 5. Entonces eso me va a estar ayudando a ver de qué otra forma puedo formar el número 15 para no usar la tecla del 5. Por ejemplo, 9 más 6. Entonces una forma de ver que los números se pueden representar de diferentes formas. Puedo escribir el 15, lo puedo escribir como 15, lo puedo escribir como 10 más 1, lo puedo escribir como 9 más 6, como 8 más 7, o sea, muchas formas de representar un mismo número. Bueno, este ya es en el campo de las estructuras multiplicativas que se inician en el segundo grado, se pueden iniciar en el segundo grado, siempre va a depender del grupo, ¿no es cierto? Y se continúa en tercero y cuarto. Cuando hablamos de estructuras multiplicativas estamos hablando tanto de la multiplicación como la división y también de series de multiplicaciones y divisiones. Entonces decimos que aprender a dividir implica no solamente conocer el algoritmo de la división, sino elaborar y dominar recursos de obtención de resultados, entre ellos el algoritmo, qué tipo de representaciones se utilizan, qué propiedades se verifica este objeto matemático como la división y cuáles son comunes a otras operaciones y cuáles no. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en la suma, el orden de los sumandos no va a alterar el resultado. Lo mismo en la multiplicación, pero en la división sí afecta. No es lo mismo. El divisor es el divisor y el dividendo es el dividendo. Y cada cual ocupa su lugar. No lo puedo cambiar de lugar porque ahí altero el resultado. ¿Cómo se puede validar esos resultados obtenidos? En la división nosotros sabemos que el cociente por el divisor más el resto me tiene que dar igual al dividendo. Esa es una forma de validar los resultados y son todas relaciones que muy despacito y aproximándonos poco a poco el alumno debe ir encontrando esas relaciones y darse cuenta que así puede comprobar si está bien o si está mal lo que ha hecho. Las relaciones que se pueden establecer entre división y las demás operaciones aritméticas, reconocer cuáles son los problemas que se pueden resolver utilizando la división y cuáles no. Eso es un ejemplo de una parte de lo que es el objeto matemático división. Y ¿qué significa saber dividir? O sea, que cuando el docente realice, tenga que enseñar la división, va a tener que enseñar todas estas cuestiones, no es solamente el algoritmo de la división. Y va a tener que pensar problemas donde el alumno ponga a funcionar todas estas cuestiones y
por supuesto, en un solo problema no va a poder ver todas estas cuestiones. Hay que irlo aproximando, a ir descubriendo y dándole significado a todas estas cuestiones. ¿Y cómo hacemos que el alumno avance? Bueno, cambiando las variables didácticas, con diferentes tipos de problemas, pero también con diferentes tipos de variables didácticas. Otra cuestión son las relaciones multiplicativas, que se puede dar las relaciones de medidas, las del producto de medidas y con un espacio único de medidas. O sea, son las diferentes multiplicaciones o problemas de multiplicación que podemos encontrar. Cuando se inicia con la multiplicación, el de medidas, que son dos medidas, que una significa las veces que se repite la suma de la otra. Esa es para iniciar en la multiplicación. Después vamos a tener un producto de medidas, que ellos son otro tipo de problemas. Por ejemplo, cuando trabajamos con las baldosas, y son dos tipos de medidas, porque multiplicamos, suponte, metro por metro, y en el resultado es metro cuadrado, por ejemplo. Y en un espacio único de medidas. Este tipo de problemas es, por ejemplo, cuando comparamos las edades de dos niños y decimos cuántas veces más grande es Juan que Pedro. Entonces es una sola medida, un solo espacio, porque es en el espacio de las edades y hay que ver cuántas veces es más grande o cuántas veces menos, cuántos años menos tiene. No cuántos años menos, eso es de suma. Cuántas veces menor es o cuántas veces mayor es. Ese es otro tipo. Pero al iniciarse en la multiplicación, en realidad trabajamos con las relaciones de medida, que es el de la suma repetida y que involucra dos números, uno presente en el cálculo como sumando y el otro está implícito como contador de veces. Algo que hay que tener en cuenta para ir avanzando en el significado de la multiplicación es la diferencia con la suma. La suma es una relación ternaria, tenemos dos sumandos y un resultado, son 3. Y en la multiplicación es cuaternaria. ¿Por qué cuaternaria? Porque tenemos el valor de una unidad. Por ejemplo, un paquete de galletita tiene 12 galletitas. Dos paquetes de galletita van a tener 24 galletitas. O sea, hay 4 números involucrados. Es la relación cuaternaria. En este tipo de problemas es muy importante que el docente insista en el significado de los números. ¿Qué significa? Si son paquetes, si son masitas. ¿Qué indica las veces que se va a sumar y cuál va a ser el sumando? O sea, es importante insistir en el significado. Y que es una forma de ir guiando al alumno a adaptar ese conocimiento que él tiene de suma, ¿no es cierto? Entendiendo que es diferente este problema en el que uno indica las veces que se va a sumar, el otro es diferente a la suma que él está acostumbrado a hacer, donde se suman dos numeritos. Los problemas de suma no pueden resolverse con multiplicación si los sumandos son diferentes, pero sí los de multiplicación pueden resolverse con suma. Conocer estas cuestiones es parte del conocimiento de decir que se sabe multiplicar. Bueno, esto es a modo de ejemplo la planificación de la maestra Sol, que presenta las fichas de un libro supuestamente, donde dice, es el problema del repartidor. Hay un dibujo que tiene juguitos de A8 en bandejas y golosinas sueltas y pack de 6 latas de gaseosa. Entonces dice que los lunes pasa el repartidor por los kioscos, trae gaseosas, juguitos y golosinas. En el negocio de Don Matías, el repartidor dejó 5 bandejas de juguitos de naranja. ¿Cuántos juguitos le dejó el repartidor? Bueno, este es un tipo de problema donde si vemos cuáles son las variables didácticas, las variables didácticas son el 5 de las bandejas de juguito y sabemos que las bandejas tienen 8 juguitos cada bandeja. Entonces estas son las variables, 5 bandejas y 8 juguitos.
¿Se pueden sumar bandejas con juguitos? No. Entonces ahí va a haber todo un trabajo donde es importante hacer notar qué significa cada uno de los números, si se pueden o no se pueden sumar. Entonces ahí van a tener que llegar. El propósito de este problema seguramente es que se entienda que uno de los números del problema, que es el 5 de las bandejas, está indicando las veces que se debe sumar el otro número, que son los 8 juguitos. Entonces sí puedo sumar 8 juguitos más 8 juguitos más 8 juguitos, y está implícito el 5 que está haciendo de contador de veces del 8, ¿no es cierto? El siguiente problema, es un nuevo problema, dice: en el negocio de Marta dejó una caja de 8 chocolates, 13 turrones, 36 chupetines. ¿Cuántas golosinas dejó? Bueno, es importante acá el trabajo de la maestra de remarcar qué significa cada uno de los números. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando cuántas golosinas. ¿Se puede sumar chocolates con turrones con chupetines? Si yo quisiera saber cuántos chocolates, no puedo sumar chocolates con turrones. Pero si quiero saber cuántas golosinas, sí los puedo sumar, porque los chocolates son golosinas y los turrones son golosinas, los chupetines también son golosinas. Por eso es importante el trabajo de la docente de remarcar el significado de los números. Sí puedo sumar 8 chocolates con 13 turrones con 36 chupetines para saber cuántas golosinas dejó. Y este problema, ¿qué diferencia tiene con el problema anterior? Que acá puedo sumar las medidas, el 8 más el 13 más el 36 los puedo sumar. En el problema anterior no puedo sumar directamente el 5 con el 8. Tienen diferentes significados los números. En el problema anterior hay uno que está indicando las veces que puedo sumar el otro. Entonces ahí hay una diferencia que los chicos deben aprender. Seguramente el propósito de esta actividad es, miren, abajo de todo dice el objetivo, dice identificar y elaborar situaciones multiplicativas y relacionarlas con los cálculos que permiten resolverlas. ¿Qué cálculos permiten resolver el primer ejercicio? Una suma repetida. Y en el segundo sumo directamente las medidas del problema. Entonces, ¿cómo se relacionan estas variables para poder resolver el problema? ¿Cuál es la diferencia? Don Juan le pidió que deje solamente 75 latas de gaseosas. El repartidor bajó 24 latas de naranja, 36 de pomelo, 18 de coca. ¿Dejó lo que pidió don Juan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo sumar las de naranja con las de pomelo con las de coca? Sí, ¿por qué? Porque todas son latas, ¿no es cierto? La puesta en común de la resolución de los problemas se hace entre todos juntos. Si ya apareció la multiplicación, preguntar si en todos se puede escribir una multiplicación. Después, otra idea que ha tenido la maestra es hacer que trabajen en pareja y que indiquen en cuáles de los problemas se puede utilizar la multiplicación para resolverlo y en cuáles no. En los que se puede, escriban las multiplicaciones y sus resultados. Entonces acá vemos que hay una intención de la docente de distinguir los diferentes problemas, de los de suma de los de multiplicación. ¿Sí? En otra clase, o sea que nos vamos aproximando a la multiplicación. En una nueva clase dice: marca en cuál de las siguientes situaciones se puede utilizar la operación 30 por 5 para obtener la respuesta. Bueno, acá por lo que se ve los chicos ya conocen el signo de la multiplicación y la forma de que los chicos lo aprendan es simplemente presentándoselo, ¿no es cierto? Esta cuenta se puede escribir así: 30 por 5, ¿no es cierto? Se lo mostramos como es total. Ellos ya lo utilizaron, ya saben lo que significa. Le mostramos una nueva forma de representarlo o de escribirlo. Dice: para obtener la respuesta. De las 30 botellas de gaseosa que tenía, Tere ya vendió 5. ¿Cuántas botellas le quedan para vender? Ahí se puede usar la cuenta 30 por 5.
Tere tiene una heladera que tiene 5 rejillas para colocar botellas. Ella ubicó 30 botellas de agua en cada rejilla. ¿Cuántas botellas de agua ubicó en la heladera? Se puede utilizar acá esa cuenta de 30 por 5. Tiene 30 botellas de pomelo, la mitad de ellas las guardó en el depósito y las que dejó en el negocio les puso de precio 5. ¿Cuántas botellas llegó al depósito? En este problema, ¿se puede utilizar esa cuenta? Bueno, son 3 problemas diferentes que involucran los mismos números, el 30 y el 5. ¿Para cuál de estos problemas es correcta la operación 30 por 5? Es decir, hay un objetivo claro de mostrar problemas en donde interviene el mismo numerito, digamos, pero es diferente la operación. Bueno, acá decime, como nunca inventaron problemas solos, les va a proponer inventar de suma y de resta antes para después trabajar con estos de multiplicación. Dice, trabajo en problema. Inventen un problema que se resuelva con el cálculo 22 por 4 y otro que se resuelva con 22 más 4. Intercambien los problemas con otra pareja y verifiquen si los problemas corresponden a los cálculos dados. O sea, claramente la docente sigue trabajando con la diferencia que hay entre problemas de suma y de multiplicación y cómo se utilizan o cómo las mismas variables 22 y 4, por ejemplo, están significando cosas diferentes. Se intercambian los problemas y piensan en pareja, en equipo, en qué son distintos los problemas de multiplicación de los de suma y discutan en equipo y se hace la puesta en común. En otra clase propone el armado de una tabla y retoma los datos de uno de los problemas de la primera clase, entre las bandejas con juguitos. Una bandeja tiene 8 juguitos. 2 bandejas, ¿cuántos juguitos va a tener? Bueno, el propósito acá de esta actividad seguramente es que se vea, y lo está permitiendo la tabla, de que en una multiplicación intervienen 4 términos, ¿no es cierto? Cuando tenemos, aparece acá el valor de la unidad, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene, el valor que tiene esta tabla es que está mostrando el valor de la unidad y que se refleja la relación cuaternaria de la multiplicación. Si llegan hasta 5, dice preguntar por cantidad de juguitos de 7 u 8 bandejas. Si llegan hasta 10, preguntar por 12 o por 15. Es decir, va cambiando la variable didáctica para que los chicos puedan avanzar en el conocimiento de este objeto matemático que es la multiplicación. El repartidor decidió preparar una tabla para saber cuántas latas en paquetes de A6 deja en cada kiosco, completarla. Acá la potencia que tiene esta tabla es que no está el valor de la unidad, entonces ya se empieza a trabajar de otra manera, ¿no es cierto? Y ese seguramente es el objetivo de la docente. Pueden sumar, pueden multiplicar, pueden relacionar. Si descubren las 3 latas, cuántas paquetes son 24 latas, y así ir avanzando en las relaciones que podemos. Por último, y como recomendación, es importante posicionarte en el lugar de la docente que planifica una clase, que tiene propósitos claros, que ha pensado qué cosas quiere que surjan en la clase, que ha pensado cómo sostener esa devolución para mantener a los alumnos responsabilizándose por realizar la actividad y por aprender, y qué cosas quiere que salgan a flote para retomarlas más tarde y hacer la puesta en común y que se institucionalicen esas cosas. O sea, siempre teniendo en mente esa representación de la teoría de situaciones cuando estás planificando una clase y presentas un problema con intencionalidad didáctica. ¿Qué conocimientos? Siempre cuando vos presentas un problema tenés que tener en cuenta los conocimientos previos de ese alumno, porque tenés que pensar
cómo lo va a tratar de resolver él, y entonces cómo luego la siguiente actividad vas a modificar esas variables didácticas para que el alumno avance hacia el conocimiento de ese objeto matemático que queremos enseñar. Y bueno, el resto es lectura, es práctica y mucha suerte.